Hay un momento en que lo sagrado se parte sin aviso, como un espejo que hace añicos el reflejo más amado. Lo sientes en el pecho, ¿verdad? Algo apretó y te callaste, porque el dolor ocurre en silencio, en la sombra de una relación que un día fue pura promesa de afecto. Cuando el hijo que engendraste para curar tus heridas alza la voz en humillación, todo el templo interior se derrumba. Es como si lo más íntimo, el vínculo que debía acoger, se volviera contra ti, cobrando una deuda invisible, ancestral, que nunca fue saldada, pues nunca fue simbolizada. Si este tipo de reflexión te toca de verdad, tal vez este sea tu lugar. Considera suscribirte al canal. Carl Jung afirmaba que todo comportamiento inconsciente es un intento de la psique de restaurar un equilibrio perdido, aun cuando esto se haga a costa del amor que debería unir. La humillación del hijo a la madre, entonces, no se reduce a un gesto gratuito de falta de respeto. Es el síntoma claro de un lazo emocional que jamás fue separado simbólicamente. Dentro de esa dinámica, la madre mantiene al hijo como extensión viva de su propio ser, sin percibir que al hacerlo se anula a sí misma. Y cuando falta ese espacio interior, el hijo, inconscientemente, comienza a buscar su autonomía por la vía más cruda, la agresión, la frialdad o la humillación, como un grito desesperado para decir, existo más allá de ti. Jordan Peterson enseña que, cuando la madre no establece límites simbólicos claros, el hijo crece desamparado, sin estructura interna, y luego, la culpa de esa carencia regresa a ella en forma de agresión emocional. Es un círculo vicioso. La ausencia de fronteras alimenta la inseguridad que germina en rebeldía y se vuelve contra quien debería acoger. En este video, revelaremos esa verdad dura pero liberadora sobre por qué los hijos faltan al respeto, atacan o humillan a sus madres, y lo que ese comportamiento revela sobre el inconsciente familiar y el alma femenina desprotegida. ¿Has notado cómo, en muchos momentos de calma, aún resuena dentro de ti ese antiguo vacío, esa llamada de socorro no atendida? Es la voz del niño que un día fue tu todo y que ahora exige nacer separado, aunque para ello necesite herir. Y es justamente en esa herida, escandalizada por la humillación, donde encontramos el mapa de la cura, entender lo que no se dijo, nombrar lo que fue silenciado, retomar el cuerpo y el alma que quedaron dispersos en la expectativa de un amor que no fue contenido. A lo largo de los próximos minutos, nos adentraremos en ese abismo arquetípico, guiadas por símbolos e imágenes que hablan directo al inconsciente. Entenderemos por qué el hijo humilla, pero también por qué ese gesto, por cruel que sea, lleva en sí una petición de separación, una petición de que te levantes plena en tu identidad, reaprendas a decir no y, sobre todo, vuelvas a existir para ti misma. Es un camino que exige coraje. No hay promesas fáciles, solo la verdad profunda que fluye en el silencio entre madre e hijo, en el espacio donde las palabras siempre llegaron tarde. Es una invitación a mirar hacia adentro, sin juicios, con compasión por la mujer que lo dio todo y se perdió en el acto de dar. Prepárate, entonces, para reencontrarte contigo misma, para ver reflejada en el dolor ajeno la imagen de tu propia alma herida y aún entera. Aquí comienza el proceso de reintegración de lo que fue fragmentado. Y, en ese acto de presencia, podrá nacer una nueva forma de vínculo, cimentada en la autonomía y el respeto mutuo. Hay un movimiento casi imperceptible que comienza en el silencio del hogar, cuando la madre, por dolor antiguo o culpa no resuelta, decide depositar en el hijo todo el sentido de su existencia. Lo sientes, ¿verdad? El peso de ese abandono de ti misma, como si cada sonrisa suya fuera la propia respiración que no te atreves a interrumpir. En muchos casos, la dedicación sobrepasa el límite saludable y desborda en una exigencia inconsciente. El hijo se revela como el centro absoluto, como el eje alrededor del cual gira el universo materno. Sin darse cuenta, la madre ofrece al niño un altar sin retorno, y con cada gesto de amor, él recibe, al mismo tiempo, una carga que no le pertenece. Muchas madres, por dolor, culpa o vacío afectivo,
convierten al hijo en su sentido de vida. El hijo que crece siendo el centro del alma de la madre, inconscientemente, termina odiándola por ello. Siente que carga un fardo emocional que no le pertenece y reacciona con frialdad, rabia o humillación. La madre, sin darse cuenta, se abandonó a sí misma y el hijo siente que se vio forzado a ser Dios para ella. Toda inversión de roles cobra un precio alto más tarde. Cuando el niño siente que lleva dentro de sí la responsabilidad de curar heridas que no son suyas, nace una tensión profunda entre el deseo de cuidado y el deseo de huir. Lo percibes en tu propia historia, ¿verdad? Como si llevaras el invierno en el pecho, incluso en días de sol. El niño, viviendo bajo esa sombra, aprende a confundir amor con obligación y cuidado con demanda. Cada gesto maternal se recibe con gratitud y al mismo tiempo con un resentimiento silencioso, un resentimiento calculado por un corazón que anhela la libertad de existir sin culpa. En la adolescencia, este conflicto se intensifica. El joven que se sintió colocado en un trono acusador reacciona con frialdad o rebeldía. Ve de manera inconsciente que la madre no vive para sí misma y usa esa constatación como justificación para atacar el vínculo que lo ahoga. Es en esta fase donde el cariño puede transformarse en reproche ácido, el consejo en acusación y el abrazo en instrumento de control. ¿Has escuchado ya su silencio agresivo? Ese silencio duele más que 1000 gritos. En el fondo, la madre comienza a preguntarse a dónde fue a parar aquella complicidad infantil. Recuerda momentos en que simplemente estar juntas era suficiente y percibe que, en lugar de nutrir una relación saludable, creó un campo de tensión emocional. Es en este punto donde el alma materna se fragmenta. Se divide entre sentirse inútil y sentirse amenazada por su propio fruto. La inversión de roles se consuma y el altar construido con tanto sacrificio se derrumba, dejando al descubierto la herida abierta de un amor sin fronteras. Pero hay en ese abismo una invitación al reencuentro. La madre puede comenzar a redescubrir su voz interior, aquella que estuvo sepultada bajo el papel de proveedora infalible. Debe permitirse sentir rabia, cansancio y nostalgia de sí misma, sin culpa pero con compasión. Reconocer que su valor no depende de la sonrisa o la aprobación del hijo es el primer paso para desactivar la dinámica destructiva. Al fin y al cabo, cuando rescata su identidad, le ofrece al niño la lección más profunda, que cada ser humano nace para caminar por sí mismo. En ese proceso de retomada, la madre deja de ser reflejo y pasa a ser espejo. Un reflejo fiel, honesto, sin máscaras, y al reflejar su integridad, enseña al hijo que existir significa asumir límites, enfrentar sombras y, sobre todo, honrar la propia alma, cada uno la suya. Solo entonces, la voz de humillación puede dar lugar a un diálogo íntimo de reconocimiento mutuo, donde madre e hijo aprenden a existir lado a lado, sin ocupar el lugar del otro. Hay un peso invisible en el amor que aprisiona, una densidad que se manifiesta en actos de cuidado excesivo, como si cada gesto maternal fuera un nudo que aprieta la libertad del otro. ¿Has notado cómo el afecto puede pesar como plomo cuando no hay espacio para el deseo del propio alma? Jung nombró ese patrón, la gran madre sombría. Es el arquetipo que, sin intención maligna, envuelve al hijo en una malla de protección asfixiante, dejándolo sin espacio para crecer por sí mismo. Es un amor que paradójicamente anula. Jung llama arquetipo de la gran madre sombría a la figura materna que, sin saberlo, aprisiona con un exceso de presencia. Este arquetipo aparece en las madres que viven en función del hijo y anulan sus propios deseos, proyectando en él el sentido de su propia existencia. El hijo, entonces, no logra liberarse sin agredir, y la humillación aparece como forma de romper el lazo simbiótico. Es cruel, pero es psíquico, y si no se comprende, el patrón se repite en las generaciones futuras. ¿Sientes en cada palabra el peso de ese vínculo? Es como llevar un velo de seda adormecido sobre el propio corazón, impidiendo que lata con naturalidad. Al principio, la actitud parece un gesto de amor puro, la merienda preparada con antelación,
las elecciones de estudios dirigidas por la mirada materna, la mano apretada en cada esquina de la vida. Pero ese celo se convierte en trampa cuando elimina la posibilidad de error, de caída, de aprendizaje. El niño, nutrido en exceso, descubre pronto que su valor depende de la sonrisa que rescata a la madre de la angustia. Y así nace la deuda silenciosa. Cada logro suyo paga un precio en la autonomía que jamás le fue concedida. En Minos, este campo de ataduras despierta la sombra del hijo. ¿Has percibido cómo cierta frialdad, cierta aspereza en su mirada parecen más el grito de una prisión interna que un insulto personal? La humillación, en este contexto, es una hoja que corta el lazo simbiótico. Es el único gesto que hace que la madre retroceda, cree espacio dentro de sí. Cuando el hijo humilla, extrae del vínculo lo que siempre le faltó, un límite claro. Necesita deshacer el nudo para existir como otro, y lo que hace sentir, por doloroso que sea, es la verdad del vacío que creció entre ustedes. Es en ese momento cuando surge un giro interno, un eco que sacude el corazón materno. Permití que mi amor fuera trampas. ¿Lo has percibido alguna vez en un instante de silencio? Es como si el mundo de antes se desmoronara y con él la imagen de mujer que construiste. Hay un temblor intenso, pero también una semilla de liberación. Cuando la madre reconoce los arquetipos sombríos que habitan su cuidado, abre una rendija para la cura. Si esto resonó contigo de alguna forma, deja un like. Muestra que estas conversaciones son necesarias. Al aceptar la propia necesidad de espacio y de deseo, la madre hace un gesto de reverencia a la vida del hijo y a su propia vida. Aprende a decir no, no con rigidez, sino con la claridad cariñosa de quien ama sin perderse. Y este no es un acto de rechazo, sino de afirmación de la existencia genuina de cada uno. En ese movimiento, la presencia materna se convierte en espejo de libertad, y el hijo, liberado del peso de la deuda emocional, puede echar raíces más firmes en su propio suelo interior. La sombra arquetípica que antes parecía una fuerza ineludible se transforma en señal de alerta, una invitación para que la madre redescubra sus deseos, sus anhelos, su voz. Cuando rescata su propia humanidad, deja de ser puerto seguro solo para los hijos y vuelve a navegar el océano de sí misma. Y es en ese navegar donde el vínculo simbiótico, antes asfixiante, encuentra nueva forma, ya no de posesión, sino de compañerismo respetuoso, donde cada persona ocupa su lugar en el mundo sin invadir el espacio del otro. Hay una verdad que desgarra el alma al revelarse. La humillación que el hijo inflige no nace del odio gratuito, sino de un grito profundo por autonomía. Lo sientes, ¿verdad? Aunque resuene en forma de insulto o de silencio cortante. Detrás del desprecio existe un anhelo psíquico de desplegar las propias alas, de descubrir que hay vida más allá del calor materno. Es una rabia paradójica que late como urgencia de nacer para sí mismo. Cuando la madre no establece límites simbólicos que enseñen al hijo el contorno de su propia autonomía, éste crece preso de un lazo que se adhiere a la piel, asfixiando el florecer del propio yo. La humillación entonces se revela como gesto de fuga. Hiriendo a la madre, el hijo busca crear espacio, escancarar la distancia necesaria para existir separado. ¿Has notado, en algún momento de silencio, cómo el insulto trae consigo una invitación inconsciente al distanciamiento? Es como si el niño dijera, reconóceme como otro, dame el aire que me falta. La percepción de esta dinámica exige coraje para enfrentar lo que parece crueldad, pero es en realidad la expresión de una herida profunda. El hijo intenta decir mírame como hombre, pero solo sabe hacerlo atacando al femenino herido que lo sustenta. En ese gesto, la madre confronta su propia dificultad para soltar, para permitir la partida. Cada palabra dura suya refleja el miedo de ella al abandono, y es en ese espejo donde reside el aprendizaje para ambas partes. ¿Sientes el nudo en el estómago al recordar su mirada distante? Es el reflejo de un alma pidiendo paso. En lugar de enfrentar los insultos solo como ataque, imagínalos como flechas que buscan romper una cárcel invisible. En ese instante, la madre comprende que no bastan las palabras amables para liberar al hijo. Es necesario permitir caídas, permitir que alce el vuelo,
aunque un día regrese con arañazos. La separación psíquica se logra en el espacio donde el amor se convierte en límite, y el límite, aunque parezca dureza, lleva compasión. Cuando la madre acepta el dolor de ver partir al hijo, asume su propio poder interior, el poder de existir para sí misma. En ese gesto, el hijo encuentra el modelo de hombre íntegro, que no niega sus propias cicatrices, sino que avanza. Repetición con intención, humilla para separarse, se hiere para diferenciarse, grita para nacer de nuevo. En este ritmo de repetición, percibimos que cada acto agresivo es un compás de liberación. ¿Has sentido ese compás dentro de ti, latiendo a un ritmo que parece imposible de seguir? Es el latido del alma en busca de sí misma. Al mirar esta verdad, la madre no se rinde al martirio, sino que despierta a la fuerza arquetípica del padre interior, aquel que simboliza el espacio y la ley, aquel que enseña al hijo a erguirse por sus propios pasos. No necesita renunciar a la ternura. Debe cultivarla de modo que el cuidado sea puente y no muralla. Este entendimiento exige reflexión, no un consejo piadoso, sino una escucha profunda. La madre escucha su propia rabia, reconoce su miedo a perder al hijo, enfrenta las voces internas que susurran culpa, y a medida que acoge todas esas voces, crea el suelo interno donde el hijo puede plantar su semilla de independencia. En la danza psíquica entre madre e hijo, cada gesto de humillación anuncia un nuevo compás. Es contrapunto que crea melodía en la sinfonía familiar. Cuando la madre danza al compás, sin intentar silenciar el sonido bruto del dolor, sino acogiendo su intensidad, ofrecerá al hijo la cadencia que busca, ritmo de separación y retorno posible, de autonomía y reconciliación. Esta es la invitación arquetípica de este capítulo, mirar la agresión no como fin, sino como comienzo de un movimiento de libertad. Es sumergirse en el núcleo del dolor para descubrir su sentido sagrado. Y en esa inmersión, madre e hijo pueden reencontrar la danza de la vida, donde cada uno ocupa su lugar, con respeto mutuo y amor renovado. Hay un momento en que la madre, cansada de esperar reconocimiento, percibe que continuar ofreciendo amor en exceso solo mantiene viva la niñez rebelde que habita en el hijo. ¿Lo sientes? Aún resuena el eco de intentos sin fin por reconquistar el afecto mediante gestos ininterrumpidos de cuidado. La cena preparada con antelación, el mensaje cariñoso al amanecer, la oferta continua de consejos. Todo. Eso, sin embargo, solo alimenta la creencia interna del hijo de que su valor depende de salvar a la madre. Detener ese ciclo no significa cerrar el corazón, sino silenciar el torbellino de culpa que la impulsa a entregarse hasta el agotamiento. En el espacio que surge al interrumpir la fuerza compulsiva de dar, comienza a germinar una identidad separada del papel de nutriz eterna. La mujer, finalmente, recupera el derecho a sentir sed, a tener deseos que no sean saciados por la aprobación ajena. Esa sed, antes percibida como transgresión al cuidado materno, se revela como fuente de renovación de su propia alma. Al beber de su propia aura, la madre reaviva la llama interna que dejó de existir bajo el peso de la misión eterna de curar todos los males ajenos. En ese recorrido, restablecer límites simbólicos es más que trazar fronteras a los gestos del hijo, es dibujar en el alma un contorno que diga: hay en mí un reino propio, y en él habita también la niña que fui una vez. No se trata de imponer rigidez, sino de comunicar con claridad que no se convertirá en receptáculo de las sombras que él trata de proyectar. En lugar de angustiarse por cada palabra áspera, la madre aprende a acoger su propio tono de voz y el silencio que se justifica al posicionarse en su trono interior. Esa fuerza que tal vez negaste, la fuerza de decir no sin remordimiento, despierta como un león adormecido. Cuando la madre se atreve a trazar ese límite lento y tierno, enseña al hijo que existir no es solo recibir, sino también respetar el espacio del otro, y es en la reverberación de ese respeto que la niña rebelde interna halla un eco distinto, el eco de un piloto que orienta, pero no paraliza, la presencia firme, pero acogedora,
deja clara la lección más profunda de todas. El amor verdadero no se confunde con servicio incondicional. Permítete, en esos momentos, retomar prácticas que nutran tu esencia. Un instante de silencio al amanecer, un libro que despierte tu inspiración, el reencuentro con amigas que te vean más allá del papel de madre, no como huida, sino como celebración de lo más sagrado en ti. Al reconectarte con tu chispa vital, la mujer envía al hijo la señal de que su propia vida interior tiene prioridad, y al ver ese gesto, el hijo descubre un nuevo patrón, el patrón de una madre que no se pierde al amar, sino que se fortalece en el cuidado de sí misma. En ese despertar práctico, el alma materna vuelve a latir como suelo fértil donde ambos pueden crecer. No, deja de ser puerto seguro, pero transforma el puerto en isla que invita al otro a arribar sin hundirse en sus aguas. La mujer que se reubica en el trono de su propia alma enseña sin palabras que ya no será campo de guerras mal resueltas. En la claridad de ese abrazo interno, madre e hijo encuentran, finalmente, el respeto que germina cuando cada uno atiende al propio llamado, de dentro hacia afuera. Hay un momento en que la madre, elevada en el altar de la devoción, reconoce el peso insoportable de ser elevada más allá de su propio suelo. Lo sientes en el cuerpo, como si te faltara el aire al extender las manos para tocarte. Durante tanto tiempo, vivir en el altar implicó aceptar el martirio de ocultar deseos, de esconder dolores y anhelos bajo velos de perfección. La santidad impuesta se convirtió en prisión de vidrio, hermosa, admirada, pero frágil. Y cuando la estructura se derrumba, la caída expone un alma lacerada, ansiosa por retomar el contacto con su propio suelo interior. Imagina a esa mujer descendiendo, lenta, vacilante, pero decidida. El vestido de sacrificio se rasga en 1000 pedazos y el cuerpo, antes aprisionado en forma divina, revela la carne vulnerable y palpitante. Sientes los latidos de ese corazón que vuelve a tener su propio ritmo, sin marcar el compás de la expectativa ajena. Cada paso que da hacia el suelo es un acto de coraje, un abandono del manto de idealización. En ese camino de descenso, la madre se reencuentra a sí misma. La mujer, que jugaba bajo la lluvia, que quería bailar a medianoche y escribir cartas sin destinatario. Durante siglos, la madre fue vista como santa y el hijo como heredero divino. Esa imagen se volvió estándar, modelo inalcanzable de amor incondicional que exigía renuncia total. Pero ninguna mujer sobrevive viviendo en el altar. Un día se quiebra. Esa ruptura, aunque dolorosa, es la grieta que permite que entre la luz. Cuando la cristalinidad del mito se fragmenta, la madre siente su cuerpo y su alma respirar por primera vez. Es el reencuentro con la imperfección que nos hace humanos. La fuerza no reside en la idealización, sino en el reconocimiento de nuestras propias endijas. La mujer que desciende del pedestal, asume sus heridas, límites y deseos, se vuelve finalmente humana y libre. Si conoces a otra mujer que necesita escuchar este mensaje de fuerza y renacimiento, comparte este video como un acto de sororidad. En ese acto de compartir ocurre algo profundo. La energía colectiva se alza, y cada mujer que presencia esta metáfora activa dentro de sí el derecho a liberarse del altar autoimpuesto. La metáfora se convierte en puente entre almas, una invitación para que cada una se vea reflejada en la caída y en la caída reencuentre su propio poder para levantarse. Es un proceso silencioso, pero transformador, en el que el simple hecho de permitirse sentir hace vibrar todo un campo de posibilidades. El respeto no nace de la idealización, nace de la presencia íntegra. Cuando la madre finalmente humana habla de sus cicatrices sin ceremonias, enseña al hijo a mirar sus propias marcas con compasión. El niño, testigo de ese acto de coraje, ve que la fuerza no es inalcanzable, sino que nace del reconocimiento de la vulnerabilidad. Y el hijo, al ver a la madre real, quizá por primera vez, se inclina ante la fuerza que antes despreció. Es en ese momento cuando el ciclo de humillación puede transformarse en reverencia, no por la santidad perdida, sino por la verdad revelada. La reverencia que se basa en la aceptación mutua, en el reconocimiento de que madre e hijo son cuerpos y almas distintas, capaces de amar
sin fundir sus existencias. En esta imagen simbólica, encontramos la posibilidad de un nuevo vínculo, un vínculo forjado en el suelo sólido de la humanidad compartida. La madre y el hijo caminan juntos, ya no con la madre en un trono, sino lado a lado, caminando sobre las mismas piedras de la vida. En ese caminar, cada paso hace eco en el corazón del otro, y la dura verdad de la humillación da paso a la suave melodía del respeto. Hay un instante sagrado, casi siempre silencioso, en que la madre siente el pulso antiguo de su propio vientre reverberar en su alma. Es como un eco suave que dice: aquí estoy yo, entera de nuevo. Cuando ella se vuelve hacia adentro, abandona el papel de nutriz eterna y reaparece como mujer completa. Sientes ese renacer, como el frío de la noche cediendo lugar al calor del amanecer. Es en ese espacio, entre la caída y el levantarse, donde el reencuentro posible se hace presente. Carl Jung decía que el hijo no nace solo del cuerpo de la madre, sino de su alma, y si esa alma no madura, él permanece atrapado en la infancia eterna. Esta frase resuena como una antigua campana, convocando la atención al punto donde el mito personal se confunde con la vida real. ¿Lo notaste alguna vez, en un momento de soledad, que el ciclo de humillación del hijo no cesa hasta que la madre retoma el protagonismo de su propia narrativa? Cada acto de agresión lleva en sí la petición silenciosa: madre, vuelve a ti. Clarissa Pinkola. Estés enseña que la mujer que vuelve así, aunque sea tarde, despierta una nueva estirpe, deja de ser nutriz eterna y se convierte en ancestral viva. Imagina un árbol cuyas raíces estaban secas, ahora saturadas por el renacer de la savia. Este árbol crece y sustenta no solo sus propias ramas, sino también las raíces subterráneas que darán origen a otras vidas. Cuando la madre reconecta con su poder interior, sus heridas, sus deseos y sus aspiraciones, impulsa al hijo a emerger como hombre completo, listo para alinear sus propias raíces. El hijo que humilla está pidiendo, sin saberlo, que la madre deje de desaparecer. Esa humillación, por cruel que sea, es una invitación, un llamado arquetípico para que la mujer se recoja y resurja en su fuerza auténtica. ¿Sentiste ese peso en el pecho cuando comprendiste que, por más amor que dieras, nunca sería suficiente hasta que hubiera autenticidad? Y es precisamente ese sufrimiento que, cuando se interpreta con compasión, se convierte en portal de transformación. Cuando la madre regresa entera a su propia alma, el hijo es invitado a convertirse en hombre, y no en espejo del dolor ajeno. Piensa en la metamorfosis de la mariposa. La crisálida debe romperse, el capullo debe despedazarse para que las alas puedan desplegarse. La madre que se sana a sí misma rompe el capullo del vínculo asfixiante, liberando al hijo para que alce el vuelo con autonomía. En ese vuelo, descubre que existe un cielo vasto más allá de la sombra materna, en el que haya no la protección posesiva, sino la referencia de un amor que respeta el espacio del otro. La cura comienza cuando la mujer deja de esperar gratitud y empieza a exigir respeto, no como imposición, sino como presencia sagrada. Aprende que el respeto verdadero brota del reconocimiento mutuo, no de la deuda emocional. ¿Has notado cómo la sensación de ser vista en tu totalidad, con fallas, deseos y límites, trae un alivio profundo? Este es el cimiento de un nuevo vínculo, un vínculo que no sufre en el vacío de expectativas irreales, sino que florece en el suelo de la aceptación. Repetición con intención. Volviste a ti, renaciste en el silencio de tu propia alma. Estas frases danzan en el interior de quien se atreve a reconocer sus propias sombras y al enfrentarlas, enciende la luz que ilumina el camino de su hijo. Es un ciclo de doble sanación. Ella se cura a sí misma y al hacerlo, invita al otro a nacer de nuevo. Si algo en ti se abrió con este vídeo, escribe en los comentarios lo que más tocó tu corazón. A veces, compartir también cura. Y si quieres continuar en este viaje del alma, aquí estamos, siempre que quieras volver. Cerramos este encuentro con la certeza de que, en el dolor revelado, mora la semilla de un amor renovado. Que cada gesto de autocuidado
y cada palabra de afirmación interior sean bálsamos para el alma materna y faros para el camino del hijo que aprende finalmente el sabor de la libertad respetuosa.